Buenas tardes. Gracias por la invitación en primer lugar a participar de este seminario. Y gracias también por la concurrencia. Y espero ser breve para que después podamos abrir paso a las preguntas, que seguramente son muchas. Bueno, el objetivo de mi exposición es referirme a este producto que sale al final de este proceso de evaluación, que es la resolución de calificación ambiental, conocida como RCA, como ustedes sabrán. Y básicamente en esta ponencia voy a referirme a algunos problemas o más bien exponer algunos tópicos relativos a la caducidad, la revisión, el texto refundido y la interpretación de la RCA, que son todos temas que están en la ley 19.300 ahora, incorporada por la modificación de la ley 20.417. En primer lugar, entonces, yo quisiera hacer, y para eso entonces perdón. Primero voy a hacer una breve referencia al concepto, voy a poner en contexto la resolución de calificación ambiental y después voy a ir entonces a esos aspectos críticos. Esas son las tres partes de las que está dividida la exposición y ustedes se van a dar cuenta fácilmente en qué consiste cada uno. En primer lugar, ¿qué es la resolución de calificación ambiental? En realidad es una cuestión bastante evidente, pero a veces a uno le cuesta, es muy sensible, le cuesta a uno conceptualizarlo. En realidad la resolución de calificación ambiental es en primer lugar un acto administrativo de autorización. Y eso ya implica muchas cosas. Ya implica, por lo tanto, que es un acto terminal, es un acto impugnable, es un acto en el cual se califica ambientalmente un proyecto, como acabamos de decir, como acaba de decir el profesor Villarraza, es decir, si se califica favorable o desfavorable, en el cual se le imponen condiciones, y además, en esas condiciones implican que ese proyecto de actividad o esa modificación de ese proyecto de actividad va a poder realizarse solo si se cumplen con esas condiciones que tienen. Por lo tanto, tiene unas características que son bastante especiales. Es una definición muy compleja, en realidad muy larga, y en realidad, en sencillo, uno debería decir que es simplemente una autorización de funcionamiento que impone condiciones a ese proyecto. Eso es en realidad la resolución de calificación ambiental y uno debería mantenerlo así. Ahora, eso no quiere decir que no tenga contenido. Si es autorización de funcionamiento, quiere decir que solo voy a poder realizar ese proyecto o esa actividad si cuento con una resolución de calificación ambiental favorable. Eso parece ser que es evidente, ¿no? Si no estoy autorizado, no voy a poder llevar adelante la actividad. ¿Quiere decir eso que no tengo derecho a realizar la actividad? No, en realidad los derechos y el derecho a desarrollar actividad económica lo tenemos todos los ciudadanos. Todas las personas, dice la Constitución, tienen el derecho a desarrollar actividad económica. Y lo que hace la RCA es levantar esa barrera que me impedía realizar la actividad imponiéndome ciertas condiciones. Y es ahí donde está, se podría decir, la letra chica, obviamente. Porque es en las condiciones donde vamos a saber cuáles son efectivamente esas modalidades en virtud de las cuales yo efectivamente y de manera lícita voy a poder realizar algo. Tengan en cuenta ustedes lo siguiente. Yo veo el sistema, o les quiero plantear una idea. Yo veo el sistema de evaluación de impacto ambiental como lo siguiente. Si fuéramos ecologistas todos acá y viéramos el listado de actividades que están en el artículo 10 de la ley de base, la conclusión a la que llegaríamos es que todas esas actividades constituyen un daño al medio ambiente. ¿Ya? Son daños irreversibles al medio ambiente. Construir, por ejemplo, una pista de aterrizaje en un aeropuerto es un daño irreversible al medio ambiente. Construir una represa para realizar hidroelectricidad es un daño irreversible al medio ambiente. ¿Quiere decir que no se puede realizar? Sí se puede realizar. Y lo que hace el CIA en realidad es tomar eso que en principio es un daño, lo juridifica y lo autoriza transformándolo en un impacto. Y ese impacto ya no es daño, por supuesto, no tiene la connotación de ilicitud que tiene el daño. Por lo tanto, se juridifica y le impone condiciones para que pueda realizarse en términos lícitos. Eso es lo que hace el sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque si no existiera, en realidad uno podría decir, bueno, todo esto puede ser susceptible de responsabilidad. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre a través de estos proyectos, el sistema es que esos proyectos se hacen lícitos y se transforman en proyectos que sí se pueden realizar. Segunda idea. ¿Cuál es el contexto donde se produce el sistema de evaluación de impacto ambiental? La resolución se produce en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que en realidad es un procedimiento administrativo, como ustedes bien saben. Esta evaluación ambiental tiene ciertas características. Yo aquí voy a mencionar 4, son características en realidad inventadas nomás, no hay nada que escrito en piedra, simplemente quieren graficar lo que ocurre en ese procedimiento de evaluación. Lo primero es que se trata de una evaluación cooperativa. Yo entiendo que hay un principio de cooperación en materia ambiental.
principio de cooperación entre la autoridad pública y el privado. Y eso lo vemos graficado, por ejemplo, en ciertas etapas que se producen en la evaluación, como por ejemplo cuando se plantean solicitudes de aclaraciones o las denominadas adendas. Seguramente ustedes han oído hablar de ellas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo ahí la autoridad cuando se plantea esa adenda? Lo que le está diciendo es, mire, en su proyecto haga algunos complementos, explique ciertas cosas que no están claramente definidas. Y esa es una actuación, podríamos decir, cooperativa, porque en realidad la autoridad podría decir perfectamente, mire, usted me entregó esto, a mí no me satisface, por lo tanto, deniego su solicitud. El procedimiento es tan costoso que en realidad lo hace de otra manera y permite entonces que sobre la marcha, evidentemente, durante la tramitación, el proyecto pueda ser complementado y pueda ser mejorado. Claro, hasta antes de la ley 20.417 había una especie de abuso de la solicitud de adenda, ¿no? Se preguntaban muchas cosas y el consultor ambiental esperaba a ver qué le preguntaban y respondía solo lo que le preguntaban. Por lo tanto, si había algo que no le preguntase, no decía nada, se quedaba callado. Y ahí teníamos entonces evaluaciones que eran incompletas, probablemente por falta de entrega de información, por ignorancia de la administración o por la costosa. Entonces, esta evaluación cooperativa permite esa cooperación entre la autoridad y el proponente del proyecto, pero hasta por ahí nomás, porque en el fondo, si no tiene toda la información, puede declarar un término anticipado también la autoridad ambiental. Es una evaluación integral, porque evidentemente se supone que va a atenerse a todos los elementos del ecosistema, a todos los elementos ambientales, debe ser completa y atenerse a todo entonces el medio ambiente. Es comprensiva de todas las etapas que se van a realizar en el proyecto. Ustedes pueden imaginarse el planeamiento, la construcción, la ejecución, el abandono, etc. Y va a depender del tipo de proyecto la importancia que va a tener cada una de las etapas. El proyecto minero, por ejemplo, probablemente durante la construcción, la ejecución y el abandono van a ser las tres muy importantes. Pero otros a lo mejor tienen más importancia durante la operación más que durante la etapa de abandono y sucesivamente, ¿no? Y como ustedes se podrán imaginar, el último punto se refiere a las posibilidades que existen de participación. En materia ambiental, podríamos decir que hay la regulación ambiental en nuestro país fue una regulación adelantada desde el punto de vista de la participación ciudadana. En realidad es el procedimiento que en primer lugar ha reconocido de manera más intensa la posibilidad de que los ciudadanos puedan intervenir, el ciudadano interesado pueda intervenir en él, y hoy día también está complementado con las posibilidades también de consulta que se realizan a los pueblos indígenas. Esas son las características y en ese contexto donde se produce la evaluación ambiental y donde vamos a llegar a ese resultado que es la RCA. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de aquí? Toco un poco los temas que ya se han planteado. El procedimiento administrativo que se da en el CIA es un procedimiento que podría yo definir como un procedimiento bien robusto, bien potente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista normativo, si ustedes se fijan, lo que tenemos es una regulación legal y luego una particularización o especificación que se da en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, es un procedimiento administrativo especial, pero completo. Por lo tanto, la cabida, por ejemplo, a otro tipo de normas, como la ley de base del procedimiento administrativo, es más bien poca, porque está todo prácticamente regulado en la ley específica, que en este caso es la ley ambiental. Ahora, creo que uno de los méritos que tuvo la ley 20.417 fue aclarar cómo intervienen los servicios sectoriales, sobre todo, y también ponerles un coto a que solo pueden pronunciarse respecto a aquellas materias que son de su competencia. De qué manera van a pronunciarse las municipalidades, por ejemplo, respecto de la compatibilidad territorial, no respecto a cualquier cosa, o de qué deben pronunciarse cada uno de los servicios que intervienen. Y además creo yo que otra fortaleza es que ya llevamos casi 20 años de aplicación de este sistema. Estoy contándolo desde el año 1997, desde que entra en vigor con la aplicación del primer reglamento del CIA. Y eso ha generado que cuando uno piensa en medio ambiente, piense derechamente en el CIA. Eso yo diría que genera una especie de cultura administrativa o cultura de la administración relativa a este procedimiento. Por lo tanto, es poco probable que vaya a cambiar, no digo que no se vaya a cambiar, sí se va a cambiar probablemente en el futuro, pero probablemente vamos a tener CIA para rato y no se va a sustituir fácilmente por otro instrumento. Por lo tanto, lo único que podríamos pensar es en mejoras sobre esto. Pero también este sistema tiene ciertas debilidades. Muchas, o varias, para no ser tan pesimistas. Yo quiero plantear una que se produce a partir de esto, a partir de la falta de densidad normativa que tiene nuestro derecho ambiental. Yo creo, y aquí no sé si será complementario con lo que decías tú, Ricardo, pero a mí me parece que el momento político
el momento de la decisión política en materia ambiental no debería ser en el CIA, sino que debería ser al momento en que se dictan las normas ambientales. Es ahí donde debería estar la decisión de política pública en esa materia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se fija un parámetro ambiental, cuando fijamos, por ejemplo, una norma de emisión, o cuando fijamos, por ejemplo, una norma de calidad ambiental, fijamos un parámetro en 100, 150 microgramos, 50 microgramos o lo que sea, lo que estamos diciendo es, mire, podemos fijar el mejor parámetro que la ciencia nos está recomendando, aunque incluso respecto de eso puede haber dudas, o vamos a establecer un parámetro que podamos cumplir. Y esa decisión es una decisión política. ¿Ya? Esa es la decisión política. Pero en realidad, la aplicación de esas normas, la bajada de esas normas a los casos concretos no debería ser política, sino que debería ser técnica. Entonces el problema que tenemos en el caso del derecho ambiental chileno es ese, que existen muy pocas normas ambientales. La propia legislación del CIA reconoce esta falta de densidad normativa cuando permite que los proyectos puedan... No puede ser, no le podemos pedir eso a un sistema que está pensado para autorizar proyectos individuales y no los proyectos en su conjunto. Entonces, eso genera una sobrecarga del CIA y genera entonces una mayor... genera mayores expectativas de las que podría dar el sistema de evaluación de impacto. Como existen pocas normas, ¿sí que le puede pasar acá? ¿Sí? No hay problema. Nada, mi exalumno, ¿sí? No hay problema. Todo eso trae como consecuencia que al final tengamos unas evaluaciones complejas y unos resultados más complejos todavía. Probablemente todos aquí han visto alguna vez una resolución de calificación ambiental, han visto las RCA, lo kilométricas que son, lo extensas que son, a veces lo contradictorias que a veces pueden ser entre ellas mismas y sus considerandos. Todo eso también es parte o es resultado en parte de estas expectativas tan desmedidas que tenemos sobre este instrumento. Vamos ahora al tercer punto, que serían estos aspectos un poco más críticos o problemáticos que se producen con la nueva regulación que existe respecto de la resolución de calificación ambiental. Lo primero que ustedes seguramente ya conocen es que hoy día las resoluciones de calificación ambiental caducan. La caducidad implica que la no ejecución, o tiene como antecedente la no ejecución del proyecto por un lapso de 5 años. ¿Ya? Por lo tanto, quiere decir que el titular del proyecto va a tener que iniciar la ejecución del mismo en ese periodo de tiempo. Esto es lógico, ¿no? Esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales en virtud de las cuales se aprobó esa actividad van a variar en un lapso de tiempo. Por lo tanto, es evidente que no puede ser indefinido. Hay que considerar que el derecho administrativo rige in actum, por lo tanto, toda actividad debe someterse al ordenamiento jurídico que en ese momento está vigente. Por tanto, no tenemos derecho a que el ordenamiento jurídico quede congelado indefinidamente. ¿Ya? No hay una regla parecida a la que existe en materia urbanística, donde las condiciones en virtud de las cuales se aprobó el permiso se mantienen mientras este esté vigente. Por lo tanto, el proyecto también va a tener que ejecutarse en un periodo de tiempo atendido no solo el ordenamiento jurídico, sino que también que ese medio ambiente no haya cambiado en demasía durante ese plazo. Ahora, esta norma, la del artículo 25 ter, está relacionada con una que está, no es necesario leerla, simplemente a esto se refería a eso cuando decía poner ahí grandes textos, pero solo quiero hacer una referencia a lo que está subrayado en el artículo 73, incisos 2 y 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque aquí en realidad lo que hace esta norma es detallar en parte, y luego voy a decir por qué, en parte, qué quiere decir que se ejecute el proyecto. Y que se ejecute el proyecto quiere decir que hay gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente destinados al desarrollo de la etapa de construcción del proyecto o actividad. Eso es básicamente, y con eso uno debería entender que se satisface el requerimiento legal para que no opere la caducidad como vía de extinción del acto administrativo. Sin embargo, uno también puede preguntarse aquí, bueno, pero ¿qué quiere decir una gestión? ¿Qué quiere decir un acto? ¿Qué quiere decir una obra? ¿Ya? Y para eso entonces la autoridad ambiental, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, tiene un poder, podríamos decir, normativo, porque dicta un instructivo, que es el que aparece ahí, donde se define cada una de estas actividades.
¿Qué significa gestión? En el fondo significa, por ejemplo, realizar diligencias o trámites. ¿Qué significa un acto? Que es llevar a cabo una tarea. ¿Qué es una obra? ¿Qué es una faena de carácter material? Entonces, allí ustedes van a encontrar qué quiso decir, a su vez, el legislador, la revisión al reglamento y del reglamento al instructivo. Esto me permite hacer un pequeño comentario y es el siguiente, y es que si ustedes se dedican al derecho administrativo y al derecho administrativo especial, y en particular al derecho ambiental, normalmente, no basta con eso, ni con eso, sino que siempre vamos a tener que llegar a lo que una colega denominaba el derecho formularial. Ese derecho que no está publicado en el diario oficial, pero que conoce probablemente el funcionario y que es el que en definitiva va a servir para resolver ese asunto y que es necesario conocer. Hay otra novedad en la ley que se refiere a la revisión de la resolución de calificación. ¿Ya? Creo yo que aquí hay un principio de flexibilidad de la RCA. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que la resolución de calificación decaiga por algún cambio normativo o por algún cambio fáctico que tiene incidencia en el proyecto, la ley permite que la resolución permanezca vigente, pero haciéndole modificaciones. ¿Frente a qué supuesto? Al supuesto que aparece ahí. Es decir, que hayan cambiado las variables en virtud de las cuales se realizó la evaluación. Si se produce esa situación, uno podría decir, mira, hubo variables que variaron, habría que hacer de nuevo la evaluación ambiental. Esa sería la lógica, ¿no? Las cosas, hemos escuchado tantas veces ese adagio jurídico propio del derecho civil, que en derecho las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. Eso es lo que tendríamos que hacer acá. Realizar una nueva evaluación ambiental y por lo tanto modificar la resolución de calificación ambiental cuando hay variables que no se han considerado o hay variables que cambiar. Bueno, la ley aplica aquí un criterio más pragmático y permite entonces que esta RCA siga vigente, pero sometiéndolo a un procedimiento administrativo, podríamos decir, un poco más flexible, que es el de la ley de bases del procedimiento administrativo. Por lo tanto, acá hay un principio, diría yo, de mantención y de flexibilidad de la RCA frente a supuestos que no estaban previstos. Otra novedad, bueno, ya no novedad a esta altura, pero otra de las posibilidades que existen respecto de la resolución de calificación ambiental es la de dictar un texto refundido, ¿ya? Probablemente si ustedes han tenido contacto con proyectos que son más o menos complejos, por lo menos el más complejo que a mí me tocó ver en su momento fue la refinería de petróleo en Concón, en donde hay decenas de resoluciones de calificación ambiental hechas por distintos consultores en distintos momentos. ¿Y qué es lo que se produce? Bueno, se produce de todo en realidad. En primer lugar, obligaciones que están duplicadas, obligaciones que son contradictorias, obligaciones que aparentemente están derogadas por una resolución de calificación posterior, etcétera, etcétera. Todo eso en un contexto en que las resoluciones de calificación ambiental, en esta idea de poder suplir todos los vacíos, son kilométricas, es decir, son muy, muy extensas, con cientos de considerandos y cientos de páginas. La ley entonces da la posibilidad de que se refunda en un solo texto o una o varias resoluciones de calificación ambiental cuando estas han sido modificadas. A lo mejor ustedes conocen algún texto refundido. Yo la verdad que no he visto ninguno hasta ahora. Yo no he visto ninguno. Me parece que no se ha utilizado esta facultad de servicio vocacional. Ahora, esto tiene una importancia práctica tremenda. ¿En qué sentido? Esto no es un humilde texto refundido. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y aquí lo quiero llevar un poco a la práctica que tenemos tanto de la Superintendencia del Medio Ambiente como a la práctica judicial ambiental. Hoy día, la Superintendencia del Medio Ambiente estima que el incumplimiento de cada uno de los considerandos, o más bien dicho, de cada una de las condiciones que pueden estar en un considerando, es susceptible de infracción y por lo tanto de sanción ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene una resolución de calificación ambiental con 100 considerandos, y vamos a decir que cada uno de los considerandos es una obligación, quiere decir que ahí hay 100 potenciales infracciones. Eso trae como consecuencia, por lo tanto, que los procedimientos administrativos sancionadores son muy grandes, con sanciones muy cuantiosas, ¿ya? Entonces, el problema es que esa interpretación es la interpretación que proviene evidentemente también de la jurisprudencia ambiental en esta materia. El otro extremo sería considerar que cada RCA es susceptible de una sola infracción, ¿ya? Lo cual tampoco sería aceptable y además chocaría con el texto del propio artículo 35A.
Yo creo que acá, y aquí ya me estoy adelantando un poco a las conclusiones, falta una norma que solucione este problema. Porque no parece racional que por un instrumento de aplicación podamos llegar, incluso me parece que podría haber un problema de tipicidad, podríamos entender que hay cientos de infracciones o de susceptibles infracciones. A mí me parece que el objetivo ambiental se persigue por cada uno de los elementos, por lo tanto debería existir una norma, y esto evidentemente no está, estoy simplemente diciendo algo de ley referenda, debería existir una norma que permitiese agrupar esos incumplimientos por ejemplo, medio ambiente afectado. Porque no puede ser que porque falla la planta de tratamiento me sancionan porque falla la planta de tratamiento y porque incumplí la norma de emisión de riles. Es el mismo elemento, ¿no? Es la misma infracción, es el mismo hecho. Pero claro, como son dos considerandos distintos de la RCA, son dos infracciones y por lo tanto dos sanciones. Entonces, eso falta hoy día en la regulación ambiental, entre otras cosas. Otra cosa importante que hay es relativo a la interpretación. Cito solo el artículo referente en el reglamento que aclara en realidad la norma sobre interpretación. ¿Por qué digo que aclara? Porque la ley no decía muy bien quién podía interpretar. No lo decía tan claramente y eso llevó a la Contraloría a que sacase un par de dictámenes que decían que quien interpretaba la resolución de calificación ambiental era la Comisión de Evaluación, lo cual evidentemente generaba una serie de problemas prácticos, pero también significaba que manteníamos el elemento político en la interpretación de la resolución de calificación ambiental. Esto que parece tan sencillo no es tan sencillo y tampoco es muy lógico, pero esto es un problema de la ley. ¿Por qué? Porque en realidad el trabajo del Servicio de Evaluación Ambiental es administrar el procedimiento de evaluación ambiental y llegar hasta el momento en que se calificación que se realiza por la Comisión de Evaluación. Por lo tanto, tenemos el instrumento resolución de calificación ambiental. Pero ¿quién debe verificar el cumplimiento de las condiciones? Es la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, ¿quién debe ver cómo se está aplicando la resolución de calificación ambiental? Es la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Y qué hace la Superintendencia del Medio Ambiente cuando fiscaliza y verifica que se cumpla o no con la resolución de calificación ambiental? Es precisamente interpretarla. Eso es lo que tiene que hacer. Para poder verificar el cumplimiento de la RCA, la Superintendencia en el fondo, cada vez que fiscaliza, interpreta. Y cada vez que aplica una sanción, lo que hizo fue interpretar un considerando de la resolución de calificación ambiental. Entonces, imagínense ustedes lo siguiente, y eso está pasando hoy día en la práctica. La Superintendencia del Medio Ambiente lleva adelante un procedimiento sancionador, donde hace una interpretación de la resolución de calificación ambiental, la que ya está anticipada cuando formula los cargos. Entonces el presunto infractor lo que puede hacer es ir inmediatamente corriendo al SEA y pedirle que por favor interprete la RCA. Entonces, ¿qué incidencia tiene esa interpretación de la RCA que hace el SEA en el procedimiento administrativo sancionador? Sobre todo considerando que la ley dice, la ley orgánica de la superintendencia dice que corresponde a la superintendencia exclusivamente a ella el ejercicio de la potestad sancionadora por la infracción a los instrumentos que ahí señala, y en la letra A está la resolución de la calificación ambiental. Entonces, ¿podría interpretar el SEA y tener esa interpretación incidencia en el sancionatorio que se está llevando a la práctica? Bueno, no hay respuesta para eso. El SEA va a decir que sí, la superintendencia dice que no. ¿Ya? Entonces, y el infractor o presunto infractor está al medio. Bien, ese es un problema que existe hoy día, entonces, a propósito de la infracción y que se va a seguir manteniendo. Y bueno, si ustedes le quieren poner un poco más de complicación a esto, puede ir a la Contraloría y también pedir un dictamen a la Contraloría, que probablemente pueda decir algo ahí. Finalmente, cambios o elementos nuevos que tal vez uno podría considerar a propósito de esta comisión y a propósito de la posibilidad de hacer una reforma, la reforma si es que los tiempos políticos dieran para eso. Antes de referirme a los cambios, yo quisiera mostrar esta imagen que me parece muy... espero no ofender a nadie. ¿Ya? No sé si la conocen. Bueno, yo nunca he estado ahí, nunca he estado en Estados Unidos, pero esta imagen está en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Y es un mural, ¿ya? Que se llama La Legislación Corrupta. ¿Ya? La legislación corrupta. ¿Y por qué? Porque esta señora se supone que es la legislación, tiene ahí una balanza que es la balanza de la justicia, que ya está un poco desnivelada, y está desnivelada en realidad, ¿por qué? Porque hay un señor que tiene un librito que se llama El Derecho, así que se pueden imaginar quién podría ser, que le está poniendo ahí una bolsa con moneda, y ahí está su báculo totalmente pegado a este joven. Entonces, esto es como para recordarle a los legisladores
cuáles son las influencias que se pueden producir al momento de, o los intereses que pueden estar en juego al momento de legislar, ¿ya? ¿Qué cambios creo yo que deberían considerarse, o uno podría plantearse? Algunos ya se han mencionado. Yo creo que falta densidad normativa a propósito de las pertinencias, ¿ya? Como acaba de decir, como señaló Edesio, en realidad las pertinencias simplemente están reconocidas en el reglamento. Entonces uno debería decir, bueno, ¿tiene facultad realmente el SEA para emitir esos actos administrativos? Es una especie de constancia que está haciendo. Se podría entender que está dentro del concepto de administración del SEA. Tal vez uno debería avanzar hacia algo que existe en otra legislación. Aquí no estoy inventando la rueda, ni mucho menos, que existe una especie como de mini estudio previo, donde efectivamente se les dice si debe someterse o no al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ese mini estudio previo se relaciona con este punto, con el tercer punto. ¿En qué sentido? Y aquí también me sumo a lo que señalaba Edesio. Nosotros tenemos un sistema de lista cerrada, no un sistema de impacto. Se supone que todos los que están ahí son todos los que son. Es decir, todos los que están ahí son actividades que generan impacto. Y en realidad eso es discutible. A lo mejor algunas de esas actividades, si se presentan de alguna determinada forma, no generan un impacto que sea tan costoso como para tener que llevar adelante todo el SEIA. Y no están todos los que son, como los ejemplos que acaba de mencionar Edesio. La pesca de arrastre, por ejemplo. La pesca industrial de arrastre es una actividad que no se somete al SEIA. Está sometida solo a la autorización sectorial, que no es ambiental, por ejemplo. Entonces, un EIA previo reducido podría determinar la incorporación o no al sistema. En segundo lugar, hay proyectos que se someten a una evaluación, pero que su centro de gravedad está claramente en un sector. Por lo tanto, la intervención, podríamos decir, de otros órganos, incluso la intervención del propio OSEA, es discutible, porque no aporta mucho más que lo que ha dicho el órgano sectorial. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurre en materia de acuicultura. Un centro acuícola. No piensen en un centro acuícola en los fiordos y al lado de un parque nacional. Piensen, por ejemplo, en una piscicultura, que tiene los derechos de agua, a la cual se le aplica la norma de emisión, que está en un terreno privado, que no está cerca de un parque nacional. ¿Necesita más allá de la evaluación que hace la autoridad sectorial? Probablemente no. Probablemente no. Entonces, lo hacemos someterse a todo un procedimiento muy caro, muy costoso, que generalmente genera también oposición, y con la incertidumbre de que eso se pueda realizar o no. Lo que ya había dicho, lo de la declaración de las infracciones a la resolución. A mí, de verdad, yo he trabajado con la Superintendencia del Medio Ambiente, pero me parece que en algún momento el sistema va a colapsar. Va a colapsar. No podemos llegar, y aquí una opinión personalísima, no podemos llegar a que solo infracciones leves lleguemos a 5.000 UTAs de 5.000 UTAs en unidades tributarias anuales de sanción. 5.000 UTAs, ¿cuántas plata serán? ¿Cuánto? 5 millones de dólares, ya vamos a decir. Para un centro de cultivo, solo por cometer infracciones leves. ¿Por qué? Porque cometió 50 infracciones. Claro, si tenemos una RCA kilométrica con cientos de considerandos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a producirse, y esto yo creo que va a reventar en algún momento, porque es demasiado. Es mucho. ¿Ya? Simplemente se fue para el otro lado. Pero también, ojo, que aquí va a pasar lo siguiente. Recuerden el caso de Pascual Lamas, cuando le aplica la primera gran sanción. ¿Cuál fue la primera gran sanción? 16.000 UTA. Mucha plata, pero para un proyecto tan millonario no era tanta plata. ¿Qué fue lo segundo que ocurrió? Que hizo Pascual Lamas. Pago. ¿Ya? Eso fue lo segundo que ocurrió para poder tener 25% de descuento. Entonces eso demuestra que en la primera gran sanción, las sanciones quedaron cortas. Porque parecía ser que le convenía haber infringido. Entonces, creo que hay que revisar infracciones y también las reglas de imposición de las sanciones. El sistema de recursos e impugnaciones. A mí me parece que acá esto se vincula claramente con los artículos 17 y 18 de la ley 20.600, con la ley del Tribunal Ambiental. Pero yo quiero simplemente decir una cosa, y es, no podemos pensar que los recursos que están ahí son solo respecto del CIA. Y me parece a mí, y a lo mejor aquí estoy hablando demasiado a título personal, pero me parece a mí que no solo son instrumentos de gestión ambiental los que están en la ley 19.300. No hay una definición legal de instrumentos de gestión ambiental. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema de recursos e impugnaciones implica necesariamente que uno se abra a otro tipo de posibilidades de impugnación que también tienen contenido ambiental.
Pero ojo, también esto ¿qué significa? Significa que uno tiene que hacer jugar las distintas acciones que están en la ley 20.600. ¿Por qué? Piensen ustedes lo siguiente. Tenemos el artículo 17 número 8. El 17 número 8, si ustedes lo recuerdan, dice que se puede reclamar en contra del acto administrativo que resuelve el procedimiento administrativo invalidatorio. ¿Ya? Entonces uno dice, ah, genial, porque quiere decir que si aplico la norma de invalidación que está en el artículo 53 de la ley de bases de procedimiento administrativo, tengo 2 años para la invalidación. ¿De acuerdo? Piensen, esa es la lógica que hubo atrás, y eso fue lo que pensaron las ONG cuando tuvieron que estudiar el 17 número 8. Yo también lo pensé. Yo dije, 2 años para reclamar. Pero hay que pensarlo bien. ¿Qué lógica tiene que un tercero absoluto respecto de un proyecto tenga 2 años para reclamar por la vía de la invalidación cuando el titular del proyecto tiene, ¿cuánto? 30 días para ir al comité de ministros? O sea, el titular del proyecto o el ciudadano que participó de la evaluación tiene un plazo de 30 días y si no pierde su recurso. En cambio el tercero absoluto tiene 2 años. Eso no tiene lógica, eso no puede ser. No es lógico, ¿no? No es sistemático, no puede ser. Uno tiene que hacer una interpretación ahí coherente. A mí me parece que la interpretación coherente pasa por entender que la invalidación es en realidad una potestad que se ejerce en el contexto de un recurso administrativo. Y ese recurso administrativo, por ejemplo, es los recursos administrativos de la ley de base. Por último, y para no aburrir más, cláusula de no hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una opinión personal nuevamente, pero yo creo que la autoridad política, por último, alguien debería tener la capacidad de decir que hay cosas que no se pueden hacer. A mí me parece, por ejemplo, que el hotel Punta Piquero no se podría hacer. ¿A quién se le ocurre hacer un hotel sobre las rocas? Con el temporal de agosto pasado se inundó completo. Se inundó completo. Todo. Está Laura Gruesa ahí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer una represa, un molo, algo para que no vuelva a pasar eso? Si eso va a volver a pasar. A lo mejor no el próximo año, no en 5 años, pero en 10 años. Y eso va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias para el dueño, va a tener consecuencias para el Estado que lo autorizó. Yo creo que el Estado tiene que tener el poder de decir, oiga, esto no se puede hacer. Y hoy día el sistema no ofrece esa posibilidad. Eso es todo. Gracias.